espero te encuentres muy bien. Como ya viste al inicio del video, hoy hablaremos de Dune Parte 2, una de las películas más esperadas del año e incluso de la ciencia ficción, y que ha dado mucho de qué hablar, incluso antes de su estreno. Y es que tiene un gran elenco y demasiado llamativo, diría yo, para esta generación. Tenemos encabezando el proyecto Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh y desde luego a Timothée Chalamet. Y bajo la dirección de Denis Villeneuve, uno de los directores más prolíficos de ficción de los últimos años. Y basada en la novela de Frank Herbert de 1965, y en total son más de 21 libros, ya que siguió la historia el hijo del escritor, pero los centrales son 6. Esta obra inspiró o influenció de cierta manera otras historias, algunas de ellas son Star Wars, Mad Max y hasta Alien, a pesar de que la película ya había tenido una adaptación en 1984 de David Lynch. Este resultó un desastre, debido a que la historia es tan que quisieron comprimirla en una sola película. Incluso se llegaba a decir que esta saga no podría ser adaptada en algún producto audiovisual. Pero ahora el director Denis Villeneuve viene con una saga de películas, un elenco completamente fresco, talentoso y llamativo. Pero también solo está haciendo la adaptación del primer libro, incluso con esta segunda parte, y la primera apenas hacen un poco más de la primera parte del primer libro, y como va es espectacular. Tuve la oportunidad de poder ir y verla en el Fan Event, y obviamente ahora que ya se estrenó en cines, la volví a ver. Es una película que te llama la atención, te entretiene, pero sobre todo te engancha con la historia. Que México fuera el primer país en que la película se proyectara, creo que fue algo grandioso. Que consideraran y que fuera el país que diera la apertura para la promoción de la película, porque aparte de que el público mexicano es uno que demuestra mucho amor a todo cantante, actor, celebridad que viene, en esa presentación de la cinta influyeron y transmitieron mucho las emociones. ¿A qué me refiero? A que se presentó a una audiencia en la que pocas personas habían leído los libros o habían visto la primera cinta y que no tenían antecedentes de spoilers o críticas que ya determinaran si es buena o sobre lo que va a pasar o quién va a aparecer. O sea, esa audiencia fue descubriendo la película como tal, como iba proyectándose, y eso influyó en que las emociones fueran genuinas. Y aunque ya te hayas spoileado antes de irla a ver a los cines, es una película que te aseguro te va a gustar. La primera cinta de 2021, igual que esta, tiene un elenco destacable, solo que a algunas personas les pareció algo lenta. ¿Y a qué se debe esto? Según palabras del director, esta película fue para plantear las bases. Yo lo veo como si fuera un prólogo. ¿Por qué? Porque aquí nos presentan a los personajes, a las casas, el lugar en el que se va a desarrollar la historia, que es Arrakis, la problemática central, que son los recursos naturales, principalmente el agua, quién es Paul Atreides, por qué tiene visiones, quiénes son los Bene Gesserit, y por qué la duquesa Jessica formaba parte de ahí, quiénes son los Fremen, por qué los Harkonnen quieren el poder absoluto. Es como una pasada de todo lo que se va a ir desarrollando en toda la historia que continúa. Ahora, en esta segunda cinta, empieza en donde se quedó la primera. Por eso es una segunda parte y no una secuela. Vemos a Paul y a la duquesa Jessica que se están adaptando con los Fremen, aprendiendo sus costumbres. Obviamente Shani va a ser un factor importante en ese desarrollo, también como la duquesa Jessica está embarazada y aún así se convierte en la reverenda madre. Paul como comienza a ver más visiones, e incluso hay una parte donde se cuestiona si debe de ya formar parte de la tribu y evitar toda la catástrofe que ve en sus visiones por ser el elegido. Desde mi perspectiva, el personaje de Paul Atreides está teniendo una buena evolución, lenta pero sólida. En la primera cinta lo vimos como un joven que todavía tiene dudas, que no sabe cuál es su camino, un personaje que le quitaron todos sin saber por qué, solo le dijeron que es el elegido y que tiene un propósito. Y en esta segunda parte ya lo vemos más maduro, que lo aceptó,
que se debate entre sus ideales, lo que quiere y en lo que es su destino y debe de hacer. A mí me encantan. Por otro lado, también tenemos a Shani, que en la primera cinta apenas se aparecía en las visiones de Paul y la vimos en unos cuantos minutos al final, pero ahora sí la vemos desarrollarse, que es un personaje con una personalidad fuerte, muy determinante, pero también paciente, porque le empieza a enseñar las costumbres de los Fremen a Paul, a luchar a su lado, y cuando en un punto de la cinta hay un quiebre, ella decide seguir luchando, pero ahora es por el bien de su pueblo. No sé ustedes, pero el personaje de Shani va a tener más peso en el futuro. Y también tenemos la evolución de esa relación de Paul y Shani, que a mí me pareció muy orgánica, como que si fueran evolucionando poco a poco, porque se entiende que ya llevan tiempo conviviendo. Pero con lo que sucede al final yo dije, no, eso no se hace. Pero ahora que la volví a ver ya entendí mejor y supe por qué lo hizo. En fin, es un buen giro y les va a gustar. Además de que proyectan muy bien las emociones Zendaya y Timothy. Y ahora sí, vámonos con Austin Butler y su tan temible pero hermosamente elaborado Feyd Rautha Harkonnen. Si hay algo que le sale bien a Austin Butler es estudiar a los personajes y construirlos para darle su propia esencia, y este no es la excepción. Uno de mis momentos favoritos es su primera aparición en la arena cuando lo celebran, pero en realidad lo ponen a prueba. Es una buena presentación del personaje donde proyecta lo psicótico que puede llegar a ser y que no le importa pasar incluso por encima de sus familiares por el poder. Desde luego, los Harkonnen tienen sus ideales, sus propósitos, todo corrompido, pero siguen una línea. Y esto me encantó, que al presentar el planeta JD Prime, las tomas fueran en blanco y negro, porque muestran esa ausencia del color en la vida de los Harkonnen. Incluso lo explicó el director en una entrevista, que era una forma de mostrar que estos personajes no tenían luz y utilizar este sol negro que aparece en los libros, al mismo tiempo proyectando cómo el mismo ambiente determina cómo es cada personaje. Es que cuando entra el personaje de Feyd Rautha en escena, como que le pone más emoción, porque es el antagonista ideal para Paul Atreides. Casi misma edad, complexión, altura, con diferentes ideales, pero básicamente el mismo objetivo. Además son parientes, spoiler, lo que hace que los personajes queden equilibrados. Porque sí, ya se había visto antes enfrentarse a Paul con los Harkonnen, o sea, los que son interpretados por Dave Bautista, Skarsgård, pero lo que necesitaba el personaje era este villano a su igual. Cuando salen juntos en escena es fenomenal. O sea, no se lo pueden perder. Por otro lado, tenemos a la princesa Irulan, hija del emperador Shaddam, que sabemos los antecedentes que tuvieron con Leto Atreides. Este personaje es interpretado por Florence Pugh, que nos entrega un personaje con seguridad que se cuestiona, incluso más astuto que varios que la rodean. Y al igual que el personaje de Shani, va a tener mucha relevancia en el futuro, debido a que lo que pasa en la escena final, ella es la única que entiende lo que está pasando con Paul y Shani. Por otro lado está su padre y aparte la misión que ella tiene. Los personajes de Florence y Austin ayudaron a equilibrar bien la trama y hasta es poco el tiempo en el que salen, porque son personajes que ayudan que se desarrolle bien y son personajes muy bien planteados. Ya para terminar, en cuanto a banda sonora, es hecha por Hans Zimmer. Al igual que otras piezas que ha compuesto para otras películas, le dan la fuerza necesaria, la fuerza que necesitan a las escenas. Una de ellas es cuando Paul por fin logra montar el gusano de arena, que también hay una gran fotografía proyectando bien el desierto y lo que es Dune. También tenemos la aparición de Anya Taylor-Joy, sale yo creo que menos de un minuto a lo mucho, lo cual desde mi perspectiva hubiera sido mejor que dejaran oculto ese cameo, ya que se reveló cuando se presentó en la premiere de Londres y posteriormente lo confirmaron en medios internacionales, porque no fue el mismo impacto que tuvo la primera vez, que nadie sabía. Sí fue como una sorpresa y ahora fue así como creo que hubiera sido más interesante si no lo hubieran revelado. Pero bueno, en general es una buena película, entretenida, con momentos graciosos por parte de Javier Bardem y Josh Brolin, con una buena secuencia que te engancha, dura casi 3 horas y hasta el momento el director confirmó que será una trilogía y que ya se encuentra preparando el guión
pero se tomará su tiempo e incluso podría hacer otro proyecto que no tenga que ver con Dune, entre esta y la tercera entrega, porque dice que quiere algo que esté bien hecho y valga la pena. Las actuaciones son fenomenales y te aseguro te va a gustar. Soy Gaby Hernández, muchas gracias por ver la crítica y espero te haya gustado. Y dime, ¿tú ya viste cómo nuestro Muad'Dib va descubriendo su camino en Dune parte 2? Hasta la próxima.